tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Usted qué opina? Muy bien, amigos, empezamos ya el programa conversando sobre este tema muy importante y muy interesante. Y con nosotros ya están nuestros amigos que siempre nos están acompañando. Hoy tenemos realmente un tema que está en boga, porque todos tenemos a alguien o conocemos a alguien que utiliza este tipo de productos que son justamente los edulcorantes. Empecemos hablando de repente sobre qué son los edulcorantes, ¿no? Porque de repente alguien en casa o donde se encuentre no sabe qué es. ¿Qué son los edulcorantes? Bueno, la idea general que tienen las personas y que encontramos en algunos blogs y foros que son muy famosos es simplemente el sustituyente del azúcar. Es eso, ¿no? En realidad. Son aquellas sustancias que de alguna forma nos brindan el mismo placer que nos brinda el azúcar. Y básicamente lo primero que viene a la mente de la gente cuando dice edulcorante o es la botellita con ese líquido transparente o si no las pastillas, ¿no? Y esa es la imagen que nosotros tenemos de un edulcorante, ¿no? También nosotros podemos ver que se lo relaciona bastante con una forma para bajar de peso, ¿no? También por lo que se ha vuelto bastante comercial, ¿no? En los últimos años. Y también se lo asocia con la diabetes, ¿no? Y con ese tipo de problemas crónicos. Muy bien. Dicho y explicado lo que ya son los edulcorantes, hoy en día el tema se ha vuelto muy importante, el producto en sí, ¿no? Se ha vuelto muy importante por diferentes razones. Hoy es fácil de adquirir, muchos de nosotros posiblemente lo estamos usando, pero muchas veces parte de un tema que tiene que ver no con la salud, vamos a llegar a hablar de la salud, pero que tiene que ver mucho con el cuidado de la figura, que tiene que ver mucho con el cuidado de nuestra salud. ¿Qué maneras o qué tendencias de pensamiento hay hoy en día que giran alrededor del consumo de los edulcorantes? Exactamente, el modelo de la sociedad para nosotros como seres humanos de tener un cuerpo bien ideal y ser aceptados nos lleva al consumo de los edulcorantes. En cierta manera son muy cuidadosos con las calorías que consumimos. Porque se dice que los edulcorantes tienen menos calorías que el azúcar. Por lo tanto, la persona puede pensar que de esa forma puede bajar de peso. Pero también existen los edulcorantes calóricos y acalóricos y que no producen calorías. Vamos por partes, nos estamos emocionando mucho con el tema. Vamos por partes. Primeramente, veamos, los que lo usan, ¿por qué lo usan? Dejemos al lado lo que es salud, porque sabemos que los diabéticos y otro sector de personas con algunos problemas de salud lo utilizan por prescripción médico. El médico le dice, tú tienes que consumir esto. Pero el uso de los edulcorantes ya no se limita a gente con algún tipo de enfermedad. Gente sana, que se ve bien, que no tiene problemas de salud, lo consume. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta tendencia? Lo que pasa es que en los últimos años hemos sido bastante bombardeados por la publicidad de los edulcorantes. Yo recuerdo cuando tenía 8 años comenzaron a salir este tipo de producto, ¿no? Que se ha vuelto bastante común. Ahora lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier restaurante, por más chico o grande que sea, ¿no? En una cafetería, te lo dan, es una opción, ¿no? Para te lo ponen ahí, te ponen el azúcar, la crema, la leche y al lado el edulcorante. Claro. ¿Realmente los edulcorantes son la mejor opción para poder llegar a esos objetivos? ¿No habrá algunos efectos adversos? Porque la mayoría de la gente, ¿por qué lo consume? Porque se dice mucho que el azúcar es perjudicial. Por lo tanto, un edulcorante vendría a ser más saludable y como un medio de prevención si es que quiero cuidar mi salud. Ahora, ¿realmente entre el azúcar y el edulcorante hay una gran diferencia? ¿O vienen a ser lo mismo? Miren, si hablamos de una cuestión estamos hablando de figura, estamos hablando de azúcares, vamos por partes. Realmente entonces, por lo que estamos conversando, es claro ver que hay una preocupación por el verse bien, ¿no? Nos preocupamos por vernos bien. Hoy en Latinoamérica tenemos una imagen bastante clara. El hombre latinoamericano es un hombre fornido, ¿verdad? Con su barriguita grande, ¿verdad? Igual que la dama. Una característica nuestra de Latinoamérica es que en la gran mayoría tenemos sobrepesos. Y entonces aparece aquí el Salvador, ¿no? El Salvador del sobrepeso que vendría a ser el edulcorante de alguna manera. ¿Ustedes creen que de alguna manera, de alguna forma, la motivación tendrá que ver con cómo serán los resultados? Porque seguramente ustedes habrán escuchado o habrán leído sobre algunos estudios que al utilizar edulcorantes tienen resultados adversos, ¿no? Entonces, la motivación para llegar al uso de los edulcorantes puede ser variada, pero ¿qué tan importante es saber qué quiero hacer o saber por qué lo voy a utilizar, verdad? Miren, estamos viendo que al consumir azúcar con demasiado
recurrencia nos va a hacer daño. Entonces sabemos que nos dicen, nos bombardean la publicidad que los edulcorantes son naturales. Entonces yo digo, la gente dice, ¿no? La mayoría de personas dicen, bueno, si consumo azúcar me hace daño en exceso, pero el edulcorante es natural y es bueno. Entonces yo lo consumo, sin darme cuenta que me estoy haciendo el mismo daño que con el azúcar. Porque el azúcar está relacionado con la hiperactividad. Entonces, como el edulcorante no me va a dar las calorías que pueden hacer que mi hijo sea hiperactivo, entonces le doy el edulcorante a mi hijo y así ya evito que sea hiperactivo. Esa podría ser otra motivación. Claro, sin embargo no tenemos que generalizar mucho, ¿no? Porque el problema de la hiperactividad tiene muchos factores y hay estudios que nos muestran que no necesariamente tiene que ver ya sea con el consumo de azúcar o sea con el consumo de edulcorantes. Entonces, de repente estamos generalizando demasiado y siendo muy rígidos con este uso. También, por otro lado, las madres o los padres en general que tienen algún riesgo de diabetes o que son diabéticos comienzan a cuidar a los niños desde muy pequeños. Eso podría ser también otro tipo de motivación para que el consumo de los edulcorantes haya subido tanto en los últimos años. Si se tratara de un asunto de moda, el consumo, utilizo los edulcorantes por una cuestión de moda. Yo lo vi por acá, lo vi en televisión, lo vi en un amigo, lo vi en un restaurante, ahora quiero utilizarlo en mi casa. ¿Qué problemas puede traer el uso desmedido o desinformado de los edulcorantes? Mire, vemos muchos resultados sobre el consumo de los edulcorantes. Por ejemplo, derrames cerebrales y problemas al corazón. Son algunos de los muchos problemas No solo que trae. eso, sino que también hay un estudio que nos muestra que el uso de edulcorantes, ya sea en ratones, se mostró que podía causar ciertos tumores en ellos. Y si nos ponemos a pensar, si en los ratones ocasiona este tipo de tumores, ¿cuánto más podría tener esos efectos en el ser humano? ¿Qué otros mitos hay? ¿Qué otros mitos hay sobre los edulcorantes? Porque una es esa, ¿no? Tumores, que tiene que ver con el cáncer. Tumores. Con el cáncer. Me ayuda a adelgazar también, es otro efecto que hace. Con respecto a las Al sistema enfermedades, nervioso. exacto, eso. Hay gente que cree que puede causar, y bueno, se supone que hay estudios que dicen que puede traer problemas a nivel del sistema nervioso. Y Problemas en el corazón. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Ese tipo de estudios son confiables o es que todavía no hay nada dicho con respecto a los problemas de salud que pueden traer los edulcorantes? También la gente que se inclina más por todo lo naturista tacha totalmente el uso de los edulcorantes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si nuestro cuerpo ha sido creado de una manera o somos de una manera, ¿por qué tenemos que usar cosas que no son naturales, que son totalmente manipuladas químicamente, por más que algunos provienen de una planta? Pero ¿no será que el consumo balanceado de los edulcorantes podría llegar a ser bueno a nuestro cuerpo? ¿O cuál es el propósito de que existan los edulcorantes en ese caso? Si no es para nuestro beneficio. Y si es que realmente los necesitamos o no, o qué otro tipo de opciones tenemos en vez del edulcorante. Algo cierto es que a nosotros de una u otra manera nos encanta consumir azúcar. Por más que digas no me gustan los dulces, nos gusta el sabor dulce. Algo nos atrae, especialmente, no vamos a decir especialmente las damas, porque nosotros los varones también nos gusta. El sabor dulce está presente por todos lados. Pero como mencionaba Clary, me parece que podemos empezar a conversar por ese lado, hay algunas cosas naturales, ¿no? Hay endulzantes naturales, por ejemplo, tenemos a la miel, ¿verdad? Y la miel es mucho más natural que el azúcar muchas veces. ¿Será que esa es el único endulzante natural que tenemos? Bien, vemos que la miel tiene algunos antecedentes en los cuales a nuestro cuerpo, si se consume con demasiada frecuencia, llega a ser un poco dañina. Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros si es nuestra única opción la miel, otros plantas o otras endulcorantes naturales que podemos utilizar? ¿Cuáles son? Existe, por ejemplo, también la opción de la chancaca, y viene a ser un poco más saludable. ¿Cuál es otro nombre de la chancaca? La panela. La panela. No hay que ¿Cómo? partiendo de ahí de repente. Partiendo de la panela, bueno, la panela viene a ser más natural. Entonces, pero se nos hace difícil porque no es muy difundida. ¿Cómo puedo usarla, yo la panela, en mi vida cotidiana? Miren que en mi país, en Colombia, se utiliza demasiado la panela o la chancaca, ¿no? Como dicen acá, porque la gente, por el hecho de que el azúcar es dañina, dice, no, yo no voy a consumir azúcar, pero hay algo natural, la panela. Pues eso tienen en sus mentes, y tenemos en nuestra mente es eso, ¿no? De que reemplazamos el azúcar. Pero no habría el peligro de empezar a excederme, porque el hecho de que yo diga, este es artificial y este es natural. Y aunque también tendríamos que definir qué es un edulcorante natural y cuál es un artificial, porque podría yo excederme. Entonces, bueno, como se supone que es natural, entonces empiezo a comer y eso no me traería a mí problemas de salud. ¿Por qué tenemos que consumir algo que es que como la chancaca o la panela, que también
no pasa por un proceso que la limpia de todos los gérmenes, que también puede haber, cuando era planta, puede La haber purifica recibido de alguna manera, ¿no? los insecticidas, ¿no? Mejor consumo algo que es totalmente seguro, que es de laboratorio, que está bajo sus medidas de salud y de cuidado y tal cosa, ¿no? Entonces, E inclusive para cuidar esas plantaciones que nos exigen algunas superintendencias, ¿no? Que tienen que regarlo, fumigarlo, los transgénicos, muchas cosas que ya las plantas ya vienen así, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que es natural? Ya no Pero en sabemos ese qué caso, consumir exactamente. ¿qué vendría a ser mejor para nosotros? Miren, Si uno de cada los uno tiene mayores sus- miedos, de los mayores temores que tenemos hoy en día, a nosotros como consumidores, y esta es una preocupación que ya no solamente es de nuestros padres, nosotros mismos, por el grado de información que manejamos, tenemos miedo de enfermarnos en algún momento con cáncer. Y mucho, y esto está claro, ¿no? Un gran porcentaje del cáncer está relacionado a la alimentación. Y dado que hay muchos problemas relacionados al uso del azúcar, ¿verdad? Al uso de las grasas, de alguna u otra manera, nos invita a tener cuidado por esa parte. ¿Será que hay alguna relación, habrá algún estudio, alguien conoce algo, ha escuchado algo, que hay alguna relación entre el uso de edulcorantes y el cáncer? Bueno, recuerdo que cuando estaba conversando con un amigo con respecto a esto, y cuando se menciona el nombre de edulcorante, especialmente con algunos como uno que se llama aspartame, si no me equivoco, él dijo, no, eso yo sé que produce cáncer. o que podría alterar en los genes, como dice Somi, pero para pasarle a nuestros hijos, ¿no? Tal vez no nos haga daño a nosotros, pero nuestros genes van a estar ya más alterados y Mira, puede que nuestros hijos salgan Una mal. verdad muy clara, clarita, una verdad muy clara. Saben, hoy en día los niños tienen enfermedades que hace 10 años no se diagnosticaban, ¿no? Y hoy en día los pequeños tienen que tomar medicinas que hace 10, 15 años no se tomaban. Por ejemplo, hoy se diagnostica hiperactividad, se diagnostica tantas enfermedades de comportamiento, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con los niveles de azúcar, que tienen que ver muchas cosas. Y normalmente por ahí se escucha que dice, no, es que en su juventud comió mucho azúcar. No, que cuando era muy pequeño le empezaron a dar mucho azúcar, o que le dieron tal cosa, o que comió tal cosa. No, siempre relacionándolo con esa parte de la alimentación, con el dulce, como si consumir dulce, consumir azúcar fuera algo malo. Bueno, estamos entrando en el tema, amigos, estamos hablando algunos aspectos generales de los edulcorantes y estamos entrando a hablar un poco del azúcar. Nos tenemos que ir a un corte, pero ustedes en casa no se muevan. El tema está realmente interesante, así que regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia y estamos tratando el tema edulcorantes. Muy bien, chicos, en el bloque anterior conversábamos y compartíamos aspectos generales, ideas, mitos y paradigmas que hay sobre el uso de edulcorantes. Pero si vemos el tema de fondo, no es solamente el edulcorante, es el azúcar, es el uso del azúcar. Y hablábamos de repente sobre algunos comportamientos que el azúcar influye, ¿verdad? Como la hiperactividad, por ejemplo, ¿no? ¿Habrá estudios que muestren que el consumo del azúcar es realmente malo en alguna manera? Claro que sí, yo estaba leyendo la otra vez en un foro y mencionaba que hay un estudio que se hizo ya en Norteamérica donde se pusieron a bastantes chicos con hiperactividad y con algunos problemas también en el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que se hizo? Se les quitó de la dieta todo lo que tenía que ver con el azúcar. Y más adelante se dieron cuenta que en realidad sí, ellos disminuyeron el nivel de hiperactividad y de problemas, algunos problemas psicológicos. Entonces nos podríamos dar cuenta que si nosotros eliminamos el azúcar, podríamos también prevenir ciertas enfermedades e incluso también la hiperactividad. Exactamente, y podemos partir de la diferencia entre edulcorante artificial, edulcorante natural y el azúcar, porque nosotros decimos, obviamente, y los resultados y los estudios muestran que el azúcar es muy mala, pero también los edulcorantes, también hay unos estudios que dicen, entonces, No, pero pero el yo azúcar- tengo que poner un alto ahí porque el azúcar provee energía. Yo tengo algunos conocidos que cuando se les baja el azúcar, bueno, habrá que especificar en algún momento con el especialista, pero se le baja el azúcar, la única manera que no se muera, que entren en lo que se conoce como un coma diabético, es darle agua con azúcar. O sea, si el azúcar fuera mala, no se utilizaría en ese tipo de... Claro. Sin embargo, Además, hay actividades. algunas personas, bueno, yo he escuchado que tienen algunos problemas muy fuertes y se les elimina el azúcar porque ellos piensan que eso sí les puede hacer daño y que incluso puede ser
una de las causas por las cuales muchos de nosotros tenemos enfermedades. Y se podría decir que es el azúcar el principal componente. Bueno, Eso es lo pero, que ellos mencionan. Por ejemplo, el lugar de donde viene mi familia por parte de mamá, son gente que consume muchos alimentos dulces, alfajores, cochas, que son productos dulces que producen ahí. Y no hay índices altos de diabetes. ¿Por qué? Porque la gente hace actividad física. Entonces, ¿no será que tampoco debemos de generalizar? Porque, total, es una cuestión de hábitos, no solamente de el azúcar. Es que no es que el problema no es el azúcar en sí, el problema es la forma, como decíamos, no, la forma en cómo se la utiliza. A mí me parece que han aparecido como la salvación a aquellos que les gusta comer dulce. Pero igual es Es como la curioso. opción para las personas que están enfermas. en Es realidad. como la excusa, ¿no? No Claro. puedes comer azúcar porque vas a engordar, te va a hacer daño. Solución, Edulcorante. cómprate un edulcorante. Aquí está. Come el mismo, toma con el mismo sabor, consume con el mismo grado de dulzura, pero no te hace daño. O sea, ¿qué tan cierto es? Porque de alguna u otra manera muchos caemos, muchos entendemos y muchos seguimos esta tendencia de edulcorantes. Ahora, hay una rama, vamos a decirlo así, de estos productos que hoy se venden como naturales. ¿Será que existen los edulcorantes naturales? ¿Podríamos hablar de edulcorantes naturales cuando han sido sujetos a procesos químicos? Por ejemplo, está muy de moda un edulcorante natural que es de una planta que se conoce con el nombre de stevia. Pero la pregunta es, ¿podemos decir algo natural cuando en realidad al final es una pastilla? Entonces, ¿cuán natural puede ser algo que ha sido sometido a procesos sintéticos igual que los otros edulcorantes químicos, ¿no? Bueno, y vemos que en realidad natural, lo que decían mis compañeros es muy cierto, ¿no? Ya todo es procesado, todo nos lo venden en cajitas. Entonces nosotros como humanos, ya por lógica y por todo lo que se conoce y vemos, todo lo que empacado, nos lo entreguen ya listo, hay algo malo en él, ya hay algo malo. O sea, simplemente nos sentimos y vemos, ya, es dañino. Pero la verdad, cuando uno va al súper y compra, tú sabes que esa manzana que se ve bonita posiblemente fue alterada genéticamente, ¿no? Exactamente. Y muchos podemos vivir en esa paranoia de quiero cosas naturales, quiero cosas crecidas en una chacra, en un campo, y lo mismo queremos hacer con el azúcar. Yo conozco personas que no consumen nada de azúcar, pero consumen bastantes frutas, por ejemplo, ¿no? Que de por sí son dulces. Y algunas personas, yo personalmente no sé si será verdad lo que dicen, mencionan que, algunos amigos, para ser más exacto, mencionan que toda la comida tiene sabor así no le eches sal, así no le eches azúcar, así no le eches nada. O sea, para mí es como que, ¿en serio? ¿Eso es posible? ¿Cómo es posible? Porque hoy a todo le ponemos, ¿no? Si pusiéramos una torta sin azúcar acá, nadie la va a comer porque la torta es, ¿qué cosa te dice tu cabeza? Es dulce, y lo dulce es sobre lo normal de dulzura, por decirlo así. Es como que una dependencia, una necesidad nuestra. Las señoritas cuando se pelean con el novio, ¿qué reciben de regalo de consolación? Chocolate. Y si les regalaran una bolsa de sal, por ejemplo, no, porque de alguna manera el dulce como que te ablanda, te motiva, qué lindo, qué maravilloso, ¿no? O sea, es como que realmente necesitamos el dulce dentro de nuestra existencia. Pero mire, una anécdota que me sucedió en Colombia. Estábamos en nuestra casa y nuestros padres habían salido de viaje, ¿no? Y justamente en nuestra casa nos quedamos sin azúcar. Y nosotros queríamos hacer un jugo. Y habían bananos, ¿no? Y no sé, nos ocurrió la idea de endulzarlo porque el banano es muy dulce. Nuestro jugo con el banano. Y sabe igual, es rico. Queda con un azúcar natural. Entonces, en realidad necesitamos nosotros integrar azúcar a En realidad nuestras estamos comidas, a nuestras acostumbrados porque no solo las frutas tienen azúcar, las verduras, los tubérculos, todo tiene azúcar y cierto Yo tiene creo un que esa es la sabor. parte que no nos entra en la cabeza. Las verduras tienen azúcar. Bueno, tendremos que preguntarle a la invitada que nos va a acompañar en el siguiente bloque. Ahora, por aquí mencionaron ustedes sobre la planta, la stevia, Stevia. ¿correcto? La stevia como el edulcorante natural de alguna manera, de alguna forma. Si habláramos de la stevia, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Tiene algún resultado no favorable su uso? ¿Hay estudios ya? Una de las cosas que se maneja y que se publica y la gente habla es que, por ejemplo, pueda producir toxicidad y que también afecta en problemas de esterilidad en el caso de los varones. Pero el detalle es que esto es hecho en animales. Ahora, el hecho de que suceda en un animal sucede necesariamente en nosotros, siendo que nuestro funcionamiento es diferente.
El componente de la stevia, el esteviol, este componente se lo relaciona mucho con problemas genéticos, Sí. ¿no? Y no sé, y yo nuevamente creo que entramos en este círculo vicioso. Es natural, pero te hace daño, ¿no? Entonces, lo sintético no te hace daño. Entonces, como que acá hay un problema. Yo estoy seguro que de repente ahí en casa alguien que consume edulcorantes porque tiene de repente diabetes, ¿no? Y porque quiere cuidarse, va a encontrar en este tipo de edulcorantes naturales como que una salida para poder seguir consumiéndolo todo de manera más natural, pero con el miedo de me va a producir algo peor, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que necesitáramos en alguna medida el uso de edulcorantes? ¿Será posible? ¿Ustedes se imaginan un mundo sin azúcar, sin dulce? Bien, en realidad conozco de un caso de una persona muy popular ahora en nuestro país, un señor que tenía cáncer, ¿no? Y entonces él escribió un libro ahora, se curó comiendo natural, solo las verduras, las frutas, sin sin necesidad de azúcar, de sal. Entonces, en realidad vemos que funciona, que si Incluso nosotros... también se relaciona con que puedas vivir más años. También he visto casos y he escuchado mucho. De pronto, entonces, más es una cuestión de paladar que otra cosa, ¿no? De pronto educarnos un poco más, quizás. No, y de Claro. repente Educar el paladar, más es que una nada. cuestión de actitud. Yo puedo decir, esto está dulce, esto está dulce, esto está dulce. Comerlo, está dulce. Por ejemplo, en mi caso, yo ya estoy dejando de tomar el azúcar y les cuento que cuando yo consumo la avena, las cosas que me dan sin azúcar, para mí es algo normal. O sea, le encuentras el dulce. Bueno, Es como, o sea, no me produce así como que, ay, qué asco, no, sino que normal y lo tomo, incluso le siento el sabor y es cierto, es cosa Bueno, de educar. yo es cosa realmente de educar. no soy de consumir azúcar porque nunca en mi casa se ha promovido mucho lo que es consumo de gaseosas, y no solo gaseosas, sino aderezos en cantidad, no todo en exceso. Entonces, a veces cuando yo voy a ciertos lugares, a un restaurante a comer, a veces siento algunas cosas, yo soy bien dulcera, pero hay cosas que las siento extremadamente dulces que sinceramente no puedo terminarlas, porque ya sobrepasan mi límite de dulce. Yo puedo comerme algunos postres, como por ejemplo un suspiro de limeña en ciertos lugares, pero hay otros que ya son extremadamente dulces. En mi caso, por ejemplo, y hay gente que se lo come normal. Por ejemplo, que yo ya estoy dejando de consumir un poco lo que es el azúcar, pruebo algo y para mí es súper dulce, me parece demasiado dulce, pero para las otras personas que están alrededor no, es algo normal. Entonces es una cuestión de hábito, pero tenemos que tener Yo en les voy a cuenta decir algo. Si ustedes dejaron de consumir azúcar, felicitaciones. Pero la gran mayoría que estamos en el estudio, entre Exactamente. panelistas, el conductor, los camarógrafos, los técnicos y ustedes que están en casa, consumimos azúcar, ¿no? Y no por eso estamos mal. Hay cuidados que necesitamos tomar, ¿no? No sería de repente bueno parcializar y decir, dejemos el azúcar, estás matándote a porciones, qué sé yo, porque de alguna manera el azúcar también beneficia, nos proporciona energía. Exactamente. Como- No Calorías. podemos reducir todo solamente al consumo de un solo alimento. Como comentábamos al comienzo de que el edulcorante ha salido como un tipo de salvación, cuando yo trabajaba en una cafetería, veía gente que cogía su taza de leche y le ponía 4, 5, 6 bolsas de azúcar y decía, ay no, le falta, y le seguían poniendo, y le seguían poniendo. Entonces, como la equivalencia es 2 bolsas de azúcar por una de edulcorante, entonces dicen, ah, no, estoy cuidando mi salud. Entonces, con el pasar del tiempo, yo regresé a trabajar al mismo lugar y la gente ya no consumía tanto lo que es el azúcar, pero sí, como supuestamente el edulcorante es más sano, entonces consumían más edulcorante. Hasta mi rango de dulce, ¿sí o no? Exactamente, ¿y no será que es un hábito? Porque hablamos también sobre los hábitos, ¿no? Que la gente consumía azúcar pero hacía ejercicio. Pero ¿qué tal si nosotros consumimos el edulcorante que supuestamente es muy bueno para nuestra salud, pero no hacemos ejercicio, seguimos muy sedentariamente? También nos haría daño. Mira, acá hay un aspecto importante y con esto vamos a ir al corte. Es que estamos de repente en general muchas veces separamos, ¿no? Alimentación en una caja, ejercicios en otra caja, estudios en otra caja, salud y amigos en otra caja. O sea, separamos todo cuando la Biblia, y hoy los estudios van corroborando lo que la Biblia enseña, nos muestra que somos integrales. Claro. Muchas veces dejamos que lo que vemos en televisión o leemos en revistas y periódicos sobre lo que es saludable, la nueva tendencia de salud, sea pues justamente lo que nos lleve o que lo que nos domine al momento de tomar elecciones. Hace 20, 30 años, atractivo no era una dama delgada, un joven delgado. No, era una persona que tenía sus regalitos, ¿no? Sus rollitos, sus extra, ¿no? Apapachables, como se les dice. Pero hoy en día la visión cambia. Entonces, nosotros como jóvenes necesitamos sentarnos, preguntar,
entender bien y tomar una decisión. Porque los edulcorantes tienen estudios que dicen sí es bueno y tienen estudios que dicen no es malo. Entonces nosotros estamos en el medio, porque yo estoy seguro que a ti que estás en casa te gusta el azúcar. Así que si quieres saber cómo cuidar tu salud y también tener tus gustitos con el dulce, entonces no te muevas, que volvemos en el siguiente bloque con nuestro invitado. Ya regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso en el programa Esto es Controversia y el tema que estamos tratando, edulcorantes. Ya está con nosotros nuestra invitada. Hablo de la magíster María Miranda. Ella es directora de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenida al programa. Gracias. Estamos aquí para compartir el tema que entendemos de mucho interés. Muy bien. Hemos estado conversando 2 bloques, hemos compartido diferentes opiniones y se han mencionado bastantes estudios. Es el tema el tema, ¿no? Edulcorantes, sujeto de estudio. ¿Por qué el interés últimamente? Bueno, primero tenemos que definir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos que es un edulcorante, hay que definir que es un endulzante, que le va a dar el sabor dulce a las comidas. Y hablar de edulcorantes también se puede clasificar dentro de este grupo a los azúcares, porque te va a dar sabor a las comidas. Solamente que para el tema comercial, edulcorantes son aquellos artificiales que son el sustituto del azúcar. ¿Okay? Y es un tema que tiene mucho interés debido a existe muchas falsedades al respecto, pero la ciencia nos va a evidenciar qué es lo que realmente nosotros deberíamos hacer. Entonces, de repente deberíamos empezar hablando sobre lo que es el azúcar, ¿no? Cuando decimos azúcar, normalmente nos imaginamos lo que le echamos al refresco, lo colocamos en las tortas, pero ¿eso en general es azúcar o hay alguna otra manera de entenderlo? Bueno, los azúcares, así llamados, que están dentro del grupo de los carbohidratos monosacáridos, en este caso el azúcar es una sacarosa, ¿ok? Si hablamos de la composición química. Pero también la miel está dentro de este grupo y todo aquello que viene producto de la caña y la remolacha o beterraga. Entonces, generalmente nosotros tenemos a la sacarosa, que es el azúcar que usted se pone todos los días para endulzar el alimento. Pero todos los componentes alimentarios tienen algo de sacarosa. En este caso, por ejemplo, las frutas tienen la famosa fructosa, que al final en el organismo se va a convertir en glucosa para ser absorbido. La leche tiene azúcar, que es la lactosa. Y entonces, cuando nosotros vemos, son azúcares. Estos son azúcares, ¿ok? La gente generalmente relaciona los edulcorantes con enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo. La pregunta sería, la gente entiende que los edulcorantes se produjeron justamente con el objetivo de ayudar a que la gente con diabetes pueda continuar comiendo alimentos dulces. Algo que fue hecho para una persona enferma, ¿es correcto que se convierta en algo de uso cotidiano para todas las personas? Ok, como tú lo dices, inicialmente la alternativa, que son los edulcorantes, se busca como alternativa, vuelvo a repetir, para aquellas personas que no deberían usar sacarosa, porque esta sacarosa eleva los niveles sanguíneos de glucosa y entonces pues el diabético, que es la persona más propensa a esto, no podía comer azúcar. Entonces, la industria busca una alternativa y sacan los famosos edulcorantes. El problema es el siguiente, lo que tú dices. También pueden usar esto los obesos, porque ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de la azúcar o sacarosa, esto tiene 4 calorías por gramo. Cuando hablamos de los edulcorantes o sustitutos, estos tienen de 0 a 4 gramos de calorías por kilogramo de peso. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál me engorda más, el edulcorante tiene 0 o algo muy significativo de calorías comparado con las calorías directas de la sacarosa. Hay algo que de repente necesitamos aclarar. El hecho es que estamos hablando del azúcar. El azúcar dentro del cuerpo se vuelve energía, básicamente. Por supuesto. ¿No? Entonces, siendo así, hoy en día, especialmente cuando uno se va acercando al verano,
y de manera especial, antes era solamente las damas, pero ahora también los varones lo hacemos, ¿no? Y voy a generalizar para que nadie se sienta ofendido. Si hablamos de contar calorías, azúcar, glucosa, energía, ¿cuál es el proceso químico de un alimento para que pueda ser absorbido por mi cuerpo? Porque creo que eso es muy importante entender antes de hablar de repente de artificial y lo que es natural. Ok, sí, básicamente cuando nosotros hablamos de azúcar, que es sacarosa, esto en el torrente sanguíneo se convierte en glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Es la energía inmediata para el cerebro. O sea, tampoco vamos a decir que el azúcar no sirve, porque si estamos con una persona que tiene bajada, muy bajo los niveles de glucosa, lo inmediato que le debemos dar es sacarosa, porque su conversión es casi inmediata, va al torrente y sube la glucosa y tú estás despierto con mucha energía. Entonces, eso es bueno hasta cierto punto. El tema es que el organismo no necesita solo ese componente y ahí nosotros tenemos que enfatizar el equilibrio que hacen los otros elementos. Dentro de los edulcorantes artificiales se divide en calóricos y no calóricos, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene algún problema de salud, ¿podría recomendarse más los edulcorantes artificiales, no calóricos? ¿O cuál es la diferencia entre estos dos? Los edulcorantes calóricos es que algunos pueden llegar a tener 4 calorías por gramo, igual que el azúcar. Pero la diferencia es que su potenciador endulzante es 200 a 600 veces más que el azúcar. O sea que de todos modos, un poquito te va a endulzar mucho más a diferencia que el azúcar. Lo que usted nos menciona que es mucho más dulce que el azúcar, ¿qué recomendamos entonces nosotros para consumir en casa? Hablemos de repente, alargando un poquito más la pregunta que está haciendo Rubén. ¿De qué manera se usa? Porque hablo de mi caso. Yo sé que muchos de repente en casa también lo han visto así en el uso. Tengo un refresco, tengo un tío que de repente tiene diabetes, entonces mientras todos le ponemos azúcar a la bebida, él le echa 1 o 2 pastillas de edulcorante, ¿no? Pero parece que el uso solamente se limita a las bebidas, o se puede utilizar de alguna otra manera. En realidad, ahora, dependiendo del tipo de edulcorante, hasta se usa en productos de proceso de horneado, ¿ok? Como queques, tortas, galletas. Definitivamente la composición química va a cambiar, entonces hay algunos específicos para este uso, algunos no. Pero yo quisiera dejar lo siguiente. La persona que no necesita, porque no es diabética y no es obesa, por favor no lo haga, porque no es un tema de ver si me va a hacer daño o no hoy. Recuerden ustedes que los excesos hacen daño. La ciencia ahorita ha demostrado que no hay problema con los edulcorantes, ya lo han demostrado muchos estudios, pero no hay problema hasta una cantidad. O sea, la FDA te dice hasta tantos gramos puede consumir un ser humano sin riesgo de, pero pasado eso puede haber un riesgo. Ahora, los estudios todavía no han demostrado si tu organismo acumula la cantidad ingerida en una etapa y a medida que suman los años, si se acumula. Todavía no se ha demostrado. O sea, hay mucho por estudiar respecto de esto. Al menos en mi familia, donde hay personas que tienen diabetes, yo veo el edulcorante en la mesa, pero no lo veo, o sea, la persona que tiene lo usa, pero siempre hay un sector de mi familia, y de repente se da aquí en Latinoamérica, especialmente los que son de 2 o 3 generaciones anteriores, que ven el edulcorante y le dicen, no, hay otras cosas, échale miel en vez de azúcar, o qué sé yo, échale chancaca. Aquí en el Perú tenemos la melaza, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros productos que son dulces, o en vez de echarle, qué sé yo, azúcar al cornflakes, córtale un plátano y coloca, o sea, tratan de darle la vuelta porque en el momento que viene en un envase plástico ya es dañino. Debe quedar claro la diferencia entre miel de caña, melaza y azúcar. Todos tienen la misma capacidad de conversión en glucosa en nuestro organismo. O sea, a un diabético yo no le voy a dar miel en vez de azúcar. ¿Cuán cierto puede ser que podamos usar la miel como medio natural para endulzar los alimentos? La única contraindicación de la miel es en niños menores de 12 meses o 1 año por un tema del botulismo, que es un microorganismo que por la forma como captan las abejas para ponerlas en el panal,
tiende Causar el daños. organismo del bebé no tiene la defensa para esto. Por eso es que para menores de 12 años no se los podemos dar, está contraindicado. Pero de ahí en adelante nosotros tenemos las Podemos consumir defensas, miel. solo que no quisiera que diga ahora a consumir miel a montones. No, hasta la miel tiene el mismo efecto del azúcar porque convierte eleva la glucosa en sangre y da lo mismo que consumir azúcar. Ahora, otro punto importante, y es algo de lo que se ha discutido mucho y que la gente lo dice, es que muchas veces los edulcorantes pueden producir problemas de cáncer, ¿no? Y la gente generalmente es lo que dice, ¿no? Es cierto, usted mencionó que no hay, pero existe ese miedo. Es que justamente esa generación, 2, 3 generaciones anteriores a las nuestras, que dicen, si es artificial, si No, ha si pasado es por un químico, proceso químico, es dañino. Y ahora, Relaciona mucho con el cáncer. y ahora que todo da cáncer ahora, es la verdad, ¿no? Está sano hoy día, mañana, en una semana ya está en cama y ya se nos va. Cáncer aquí al estómago, al colon, y esos cánceres se están volviendo bastante comunes. Lo que pasa es que ustedes saben que en investigación lo que hoy se descubre mañana deja de ser. Entonces la investigación cambia todos los días y sí salió un estudio muy significativo de una universidad muy famosa por estudiosos de mucho renombre que hicieron la relación con la presencia del cáncer. Pero dentro de lo que es la investigación también hay que ver el tipo de estudio que se hace. Una cosa es un estudio correlacional que te relaciona, es probable, y un estudio que sea causal. Esta es la causa. Entonces, en investigación también hay que tener mucho cuidado y los que estamos en esto vamos a leer todos y sacar conclusiones que tengan equilibrio, porque sí han demostrado aparentemente en animales, pero nosotros no tenemos el mismo metabolismo de los animales, ¿ok? No se ha hecho estudios en humanos y tampoco se podría hacer con el riesgo que se tiene. El tema es que hasta ahora quienes nos cuidan, que es la OMS, la OPS, han aceptado las investigaciones en las que concluyen que no hay problemas con los edulcorantes relacionados a cáncer, relacionados a fertilidad, relacionados a otro tipo de enfermedades, han concluido en que no hay relación y debemos confiar hasta que se demuestre lo contrario. Pero ellos, ¿qué dicen? Con cuidado hasta la cantidad que yo te digo que puedes comer. Por eso hay cantidades mínimas, ¿ok? Y realmente las que vemos en el FDA controla esto, las cantidades tendríamos que comer tanta cantidad para enfermar que yo como profesional puedo decirles que vamos a confiar en la ciencia. Hasta ahora no se ha demostrado lo contrario. Exactamente, pero también vemos algunos estudios que nos revelan que el consumo de edulcorantes tiene algunas complicaciones, no solo en cáncer, sino nivel también en el físico. cerebro, complicaciones de derrame cerebral, también taquicardia, muchas complicaciones. ¿Qué es En el cierto hay en eso? sistema nervioso Eso es también. puntual con lo siguiente. Esto está relacionado directamente con aquellas personas que sufren de fenilcetonuria, ¿ok? Entonces, es una enfermedad rara, no es común. Entonces, no podemos generalizar. Pero sí están obligados aquellos que usan aspartame que ponen no apto para. ¿Ok? Y eso es bueno saber, por eso hay que promover que las personas lean las etiquetas. Entonces, los que están asociados a esta enfermedad tienen esos problemas que tú acabas de mencionar, problemas mentales, problemas de taquicardia, ¿ok? Pero eso no se va a generalizar a todos. Qué interesante todo lo que estamos conversando. Edulcorantes, realmente un tema muy relacionado con nosotros, que tenemos de repente algún amigo, algún familiar que lo utiliza y de repente nosotros mismos. Bueno, si tú quieres saber más del tema, entonces no te muevas, que nosotros tenemos un bloque más. Ya regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia y estamos tratando el tema de edulcorantes. Ustedes ya nos están acompañando 3 bloques y en el bloque final hablaremos un poco más, pero esta vez sobre la perspectiva de los tan famosos ahora edulcorantes naturales. Y bueno, entremos de frente al tema. Existe, porque desde el nombre nomás, edulcorante ya me sonó a sintético, ya me sonó a de repente químico, procesado. ¿Existen los edulcorantes naturales?
Bueno, en realidad, si nosotros analizamos, no, porque todos tienen un proceso químico para presentárnoslos en la mesa. Entonces, todos van a tener este proceso. Sin embargo, hay que ver el tema de la fuente. Últimamente se habla de un edulcorante natural porque es una planta bien conocida que tiene este elemento, ¿ok? Estamos hablando de la stevia, ¿ok? Entonces, pero hay que entender que si bien es cierto, es la hoja de la planta que tiene el esteviol, que tiene ese efecto endulzante, ¿ok? Para tenerlo en la mesa también ha pasado un proceso de síntesis. Entonces, eso de decir natural tal cual tiene sus incógnitas. O sea, es como que incoherente, 100% natural en tabletas. O sea, ya no es natural, pues, ¿no? Es procesado. Exactamente. Muy bien. Siguiendo con la conversación, habíamos mencionado con anterioridad en el bloque anterior aspectos generales, ¿no? Diferencias generales. Pero en la práctica vamos a darnos cuenta que el acceso para poder adquirir los edulcorantes ya no es tan complicado como solía ser. Yo recuerdo, yo tengo un tío diabético y él utiliza edulcorantes. Él antes necesitaba una prescripción médica para que se lo puedan vender y eran caros, ¿no? Él utilizaba mucho dinero para poder acceder, pero hoy hay para escoger cantidad de marcas, cantidad de tamaños, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? ¿Es que es realmente una situación de salud? Bueno, realmente no debería ser así. Sin embargo, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y todas las entidades es la creciente últimamente de la presencia de la obesidad, que este es un problema epidemiológico. Entonces, una de las formas se dice, ¿por qué tú eres obeso? Porque consumes muchas calorías. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Reducir aquello que te hace daño, que son las calorías. Pero cuando nosotros analizamos, las calorías del azúcar son 4 gramos, comparado de las calorías de la grasa, que son 9 calorías por gramo, ¿ok? Casi más que el doble. Entonces, sí es cierto que tú disminuyes la cantidad de calorías porque estás consumiendo un edulcorante que no tiene calorías, ¿ok? Lo que nosotros debemos pensar es si alguien puede consumir un alimento sin azúcar, sin modificar su estado anímico, que lo haga. Pero generalmente los obesos, y tú le dices, deje el azúcar, le traumaste la vida, se estresa y el estrés lo lleva a la ansiedad y a comer imparablemente. Yo lo único que recomendaría es que aquel que no lo necesita no lo haga. El obeso sí nosotros le damos la indicación cuando hay mucha ansiedad y mucho la búsqueda del sabor dulce. Pero hay obesos que se manejan muy bien porque su problema es con las comidas con sabor salado y con las grasas. Entonces, cada situación es diferente y hay que identificarla, ¿no? ¿Es mejor entonces la chancaca o panela para nuestro consumo? Ok, mire, básicamente lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de azúcar, sí tiene un proceso. Y el más blanco y el más refinado tiene mucho más proceso. Quiere decir que ese azúcar blanca va directo a la sangre a elevar la glucosa inmediatamente. En cambio, la chancaca o panela, cuanto menos proceso tenga y cuanto más otros elementos tenga, va a demorar un poco más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las personas que tienen intolerancia a la glucosa? Lo que nosotros hacemos es darle un producto que demore en tiempo en llegar a torrente sanguíneo. Entonces, de repente, en este caso digo, bueno, pues la chancaca o panela más natural va a necesitar un poquito más de proceso, pero no nos confiemos, porque en cantidad te da las mismas calorías, ¿ok? Yo creo que sí puedo elegir en vez de, pero no sumar, tomo azúcar, pero además chancaca. Entonces, eso es el riesgo. Hay algunas personas que con el objetivo de adelgazar, ¿no? La moda light, tienen el siguiente razonamiento, ¿no? El edulcorante a mí me va a dar el azúcar, la sensación dulce, pero sin calorías. Entonces, para mantenerme en línea, solamente voy a consumir el edulcorante y sigo consumiendo mis alimentos dulces y ya no voy a tener ningún problema en aumentar mis kilos. Ahora, ¿eso es aceptable o puede haber un efecto rebote en nuestro organismo? En realidad, buena tu pregunta, porque hay que aclarar lo siguiente.
El tema no es el edulcorante. El edulcorante no tiene calorías, por lo tanto no te va a hacer subir de peso porque no tienes que acumular, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Con la confianza de que estás consumiendo el edulcorante que no tiene calorías, empiezas a darle rienda suelta a los otros productos hipercalóricos y terminas subiendo de peso. Y entonces salen por allí estudios que te dicen, este es el efecto rebote. Pero un momento, hay que estudiar al ser humano como sus hábitos completos, qué es lo que está haciendo, porque no hay magia. La magia de dejo el azúcar y cambio por el edulcorante no te va a bajar de peso, no te va a mantener de peso. Son hábitos, estilo de vida. ¿Qué estás comiendo en la variedad? ¿Qué cantidad comes? ¿Haces actividad física? Porque si tú dejas el azúcar, reemplazas por el edulcorante y sigues sedentario, entonces vas a subir de peso. Y ahí viene la confusión. Hablando un poquito de repente a un grupo más cerrado, los que tenemos un familiar con diabetes o un amigo con diabetes o con tendencia a, cargamos los genes de 2, 3 generaciones de diabéticos y queremos cuidarnos y queremos protegernos nosotros, a nuestros familiares o de repente a nuestra futura familia. Sería bueno que los que tenemos esa historia médica, ¿no?, de diabetes en la sangre, en la familia, ¿empezamos a consumirlo de alguna manera? Sí. Esta es una alternativa que nos da el mercado, la ciencia lo ha estudiado, es permitido para esos casos especiales. Ahora, como hay una línea tan amplia, porque ya se ha convertido en algo comercial y hay N sustitutos o edulcorantes, sí, pues uno tiene que elegir. Y va a elegir de preferencia aquello que no tenga un efecto contraproducente. Uno de los edulcorantes que más se conoce es el que viene de la planta stevia. Y este se considera natural. ¿Qué contraindicaciones o qué efectos negativos podremos encontrar de la stevia? Porque hay estudios que nos muestran que la stevia no solo por partes tiene los efectos positivos en cuanto puede tener menos calorías, pero a la vez puede producir un sinfín de enfermedades e incluso también se le ha relacionado con enfermedades crónicas. ¿Cuán cierto puede ser esto? Bueno, en realidad nada concluyente por la ciencia, nada concluyente. Quiere decir que hasta ahora tú puedes elegir en el mercado cualquiera de ellos. Y de hecho, si quieres ver la fuente natural, en el caso de la stevia, es de la planta, ¿ok? Es de la planta. Hoy tú puedes ver en el mercado hojas de stevia, ¿ok? Hay hojas de stevia y si tú lo pones en una taza de agua, va a endulzar. El tema también es mucho cuidado, porque las hojas de stevia pueden ser naturales, pero puede estar contaminado por la manipulación y otros factores. En cambio, el proceso químico que le han dado han sacado todos esos contaminantes toxicológicos y de hecho, mientras nos mantengamos dentro de la recomendación, cualquiera de ellos debemos elegir. Podemos hablar del principio activo del esteviol. Hay muchas ideas que afectan el gen, ¿no? Afecta a un nivel genético. Por una parte estamos viendo que es bueno, no hay ningún problema, hay que informarse, hay que saber, visitar un médico, ver si lo necesito o no lo necesito. Pero ¿qué hay sobre este paradigma, este miedo sobre el esteviol? Ningún estudio concluyente. Sí se ha visto en animalitos, en hámster, se ha hecho un estudio y sí modificó, volvió estériles a los hámster machos, ¿ok? Sin embargo, yo digo, la fisiología del ser humano es otra. Y los estudiosos científicos han evaluado todos estos estudios y han llegado a la conclusión que no hay problema para el ser humano. ¿Okay? Entonces, sí se puede dar en animales en determinado momento, pero si nos están diciendo que no hay problema, vamos a confiar. Bajo esa premisa, ¿sería recomendable entonces dejar de consumir azúcar? Porque el azúcar excita el paladar, ¿no? De una u otra manera, y está en todo lado, está en la lonchera hasta en el break que comemos en la oficina, ahí está el dulce. Entonces, si yo arrancara todo el dulce y empiezo a comer todo natural, su sabor natural, y esto implicaría también lo salado de alguna manera, entonces terminaría deshaciendo el uso del azúcar y de la sal. ¿Es eso recomendable? Si puedes hacerlo bien, porque no te va a hacer falta, la sacarosa está en todos los alimentos naturales. Lo han sintetizado para añadir al té, al agua, a la infusión, ¿ok? Y lo tienes.
Nutriente no es simplemente un aportante de calorías y energía. ¿Cuáles serían las razones fundamentales para que nosotros podamos usar los edulcorantes naturales en vez de los edulcorantes artificiales? Si tú me dices, y yo como profesional te respondo, no necesitas usarlos, porque tú no padeces de obesidad, no padeces de diabetes, así que haz actividad física, come rico, vive bien, sé feliz. ¿Qué hay del otro lado? Yo sé que tenemos que ir yendo a conclusiones, pero no todos los que nos están viendo somos gorditos. También hay gente muy delgada y puede decir, mira, eso es para los obesos, los baja. Entonces, si consumo lo otro, puedo subir de peso. ¿Qué hay de ese extremo? Porque yo estoy seguro que alguien por ahí puede estar pensando eso. Puede estar diciendo, bueno, si eso funciona para los que están obesos, entonces si yo soy muy delgado y quiero subir de peso, entonces lo que tengo que hacer es consumir más azúcar. ¿Qué hay de esa idea? Bueno, esa idea es real. O sea, si la persona lo hace, va a subir de peso. El tema es el siguiente, ¿cómo? Porque el exceso de azúcares en nuestro organismo se almacena como triglicéridos. O sea, vamos a tener moléculas de grasa en forma de triglicéridos que van a bloquear nuestras arterias y vamos a tener otras complicaciones. Entonces, ningún extremo es bueno. Es bueno. ¿Cuáles serían las conclusiones del tema? Realmente estamos cerrando ya este bloque, este programa muy interesante que tiene que ver con nuestra salud. ¿Qué recomendaciones necesitamos tener? Los que tenemos problemas con diabetes, los que no somos diabéticos, los que tenemos ascendencia diabética y los que queremos cuidar nuestra salud. Yo le recomendaría a las personas, de acuerdo a su situación, el que no tiene ninguna asociación a diabetes y obesidad, no lo necesita. Pero si alguna vez, porque es el único producto en la situación que está, existe un edulcorante, no le tema, consúmalo, pero no se haga algo muy continuo, ¿ok? No es parte de su vida. Y para las personas que son diabéticas, si pueden evitar el azúcar, de hecho para ellos está prohibido, pero si pueden evitar el edulcorante, mejor. Y si no, es una alternativa con cuidado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. Realmente creo que todos estamos contentos con muchas respuestas que estábamos necesitando. Fue justamente la magíster María Miranda, ella es docente y directora de la Escuela de Nutrición en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Perón Unión. Nosotros tenemos que ir cerrando el programa, queridos amigos, pero antes de hacerlo hay un texto bíblico especial que queremos compartir con ustedes. En cada programa tomamos un espacio especial porque creemos que la Biblia tiene respuesta para todas las áreas de nuestra vida. Así que yo le voy a pedir aquí a Xiomi que nos pueda compartir el texto. Muy bien, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, nos menciona así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto nos recuerda fuertemente y estrictamente dos cosas. Número uno, necesitamos pensar, necesitamos ser racionales, no simplemente nos emocionemos. Y hemos visto aquí en el programa que es necesario preocuparnos por nuestra salud, pero más allá de preocuparnos, pensar acerca de nuestra salud. Recordemos que nuestro cuerpo es un regalo de Dios, es el templo del Espíritu Santo, como también menciona la Biblia, y debemos cuidarlo pensando, no dejándonos llevar simplemente por la moda o por alguna idea que por ahí se aparezca, sino pensando, investigando y por supuesto que todo esto nos traerá felicidad. Tenemos que cerrar el programa aquí. Te queremos recordar que tus preguntas y tus comentarios sobre este tema y sobre lo que estamos tratando en esta temporada los puedes hacer llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Y recordarte que está a tu alcance el estudio bíblico La Biblia Habla, una hermosa y magnífica manera de aprender cómo la Biblia tiene respuesta para muchas de nuestras preguntas. Muy bien, amigos, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia.
tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien amigos, empezamos ya el programa conversando sobre este tema muy importante y muy interesante. Y con nosotros ya están nuestros amigos que siempre nos están acompañando. Hoy tenemos realmente un tema que está en boga, porque todos tenemos a alguien o conocemos a alguien que utiliza este tipo de productos que son justamente los edulcorantes. Empecemos hablando de repente sobre qué son los edulcorantes, ¿no? Porque de repente alguien en casa o donde se encuentre no sabe qué es. ¿Qué son los edulcorantes? Bueno, la idea general que tienen las personas y que encontramos en algunos blogs y foros que son muy famosos es simplemente el sustituyente del azúcar. Es eso, ¿no? En Son realidad. aquellas sustancias que de alguna forma nos brindan el mismo placer que nos brinda el azúcar. Y básicamente lo primero que viene a la mente de la gente cuando dice edulcorante o es la botellita con ese líquido transparente. Edulcorantes puede ser variada, pero ¿qué tan importante es saber qué quiero hacer o saber por qué lo voy a utilizar, verdad? Miren, estamos viendo que al consumir azúcar con demasiado, con recurrencia, nos va a hacer daño. Entonces sabemos que nos dicen, nos bombardean la publicidad que los edulcorantes son naturales. Entonces yo digo, la gente dice, ¿no? La mayoría de personas dicen, bueno, si consumo azúcar me hace daño en exceso, pero el edulcorante es natural y es bueno. Entonces yo lo consumo, sin darme cuenta que me estoy haciendo el mismo daño que con el azúcar. Porque el azúcar está relacionado con la hiperactividad. Entonces, como el edulcorante no me va a dar las calorías que pueden hacer que mi hijo sea hiperactivo, entonces le doy el edulcorante a mi hijo y así ya evito que sea hiperactivo. Esa podría ser otra motivación. Claro, sin embargo no tenemos que generalizar mucho, ¿no? Porque el problema de la hiperactividad tiene muchos factores y hay estudios que nos muestran que no necesariamente tiene que ver ya sea con el consumo de azúcar o sea con el consumo de edulcorantes. Entonces, de repente estamos generalizando demasiado y siendo muy rígidos con este uso. También por otro lado, las madres o los padres en general que tienen algún riesgo de diabetes o que son diabéticos comienzan a Bajar de peso. Pero también existen los edulcorantes calóricos y acalóricos y Bueno, que no producen calorías. Vamos por partes, nos estamos emocionando mucho con el tema. Vamos por partes. Primeramente, veamos los que lo usan. ¿Por qué lo usan? Dejemos al lado lo que es salud, porque sabemos que los diabéticos y otro sector de personas con algunos problemas de salud lo utilizan por prescripción médica. El médico le dice, tú tienes que consumir esto. Pero el uso de los edulcorantes ya no se limita a gente con algún tipo de enfermedad. Gente sana, que se ve bien, que no tiene problemas de salud, lo consume. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta tendencia? Lo que pasa es que en los últimos años hemos sido bastante bombardeados por la publicidad de los edulcorantes. Yo recuerdo cuando tenía 8 años comenzaron a salir este tipo de producto, ¿no? Que se ha vuelto bastante común. Ahora lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier restaurante, por más chico o grande que sea, ¿no? En una cafetería, te lo dan. Es una opción, ¿no? Para te las lo ponen personas. ahí, te ponen el azúcar, la crema, la leche y al lado el edulcorante. Claro. ¿Realmente los edulcorantes son la mejor opción para poder llegar a esos objetivos? ¿No habrá algunos efectos adversos? Porque por la ejemplo? mayoría de la gente, ¿por qué lo consume? Porque se dice mucho que el azúcar es perjudicial. Por lo tanto, un edulcorante vendría a ser más saludable y como un medio de prevención si es que quiero cuidar mi salud. Ahora, ¿realmente entre el azúcar y el edulcorante hay una gran diferencia? ¿O O finalmente vienen a ser lo mismo. Miren, si el mismo hablamos de efecto. una cuestión estamos hablando de figura, estamos hablando de azúcares, vamos por partes. Realmente entonces por lo que estamos conversando es claro ver que hay una preocupación por el verse bien, ¿no? Nos preocupamos por vernos bien. Hoy en Latinoamérica tenemos una imagen bastante clara. El hombre latinoamericano es un hombre fornido, ¿verdad? Con su barriguita grande, ¿verdad? Igual que la dama. Una característica nuestra de Latinoamérica es que en la gran mayoría tenemos sobrepesos. Y entonces aparece aquí el Salvador, ¿no? El Salvador del sobrepeso que vendría a ser el edulcorante de alguna manera. ¿Ustedes creen que de alguna manera, de alguna forma, la motivación tendrá que ver con cómo serán los resultados? Porque
seguramente ustedes habrán escuchado o habrán leído sobre algunos estudios que al utilizar adulcorantes tienen resultados adversos, ¿no? Entonces, la motivación para llegar al uso de los... O si no, las pastillas, ¿no? Y esa es la imagen que nosotros tenemos de un edulcorante, ¿no? También nosotros podemos ver que se lo relaciona bastante con una forma para bajar de peso, ¿no? También por lo que se ha vuelto bastante comercial, ¿no? En los últimos Y también años. se lo asocia con la diabetes, ¿no? Y con este También. tipo de problemas crónicos. Muy bien, dicho y explicado lo que ya son los edulcorantes, hoy en día el tema se ha vuelto muy importante, el producto en sí, ¿no? Se ha vuelto muy importante por diferentes razones. Hoy es fácil de adquirir, muchos de nosotros posiblemente lo estamos usando, pero muchas veces parte de un tema que tiene que ver no con la salud, vamos a llegar a hablar de la salud, pero que tiene que ver mucho con el cuidado de la figura, que tiene que ver mucho con el cuidado de nuestra salud. ¿Qué maneras o qué tendencias de pensamiento hay hoy en día que giran alrededor del consumo de los edulcorantes? Exactamente, el modelo de la sociedad para nosotros como seres humanos de tener un cuerpo bien y Ideal. ser aceptados nos lleva al consumo de los edulcorantes. En cierta manera son muy cuidadosos con las calorías que Claro, consumimos. hoy porque en se día. dice que los edulcorantes tienen menos calorías que el azúcar. Por lo tanto, la persona puede pensar que de esa forma puede